Voy a hablarles del tema que fue mi tesis para hacer maestría, para hacer máster en psicología clínica. Es el tema del dolor crónico y hoy se los quiero mencionar relacionado con el tema de la importancia de tratar los dolores crónicos en las parejas. Específicamente voy a hablarles sobre la fibromialgia. Voy a hablarles sobre la fibromialgia y quiero que sepan, primero que todo, que la gran, la gran cantidad de personas que a nivel mundial padecen fibromialgia son mujeres, y no, que es un dolor crónico. Y no quiere decir que no haya casos de niños y casos de hombres, pero la gran cantidad de casos diagnosticados es en mujeres. Este tema se los traigo como actualización hoy. Es un tema que, bueno, que salió, lo defendí en el 2011, que es un tema que fue premiada esa publicación, una publicación que está publicada, está premiada porque fue un trabajo con grupos de mujeres y verdaderamente pudimos llegar a conclusiones sobre todo el tema psicológico que hay detrás del dolor crónico. Y por eso hoy les voy a hablar sobre qué hacer, cómo comportarse y qué es, y sobre todo cómo manejar y cosas que sí que resultan en lo que es el dolor crónico. Eh, vale, voy a compartir pantalla. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, miren, la fibromialgia es una enfermedad crónica de causa que es desconocida, que se caracteriza por la presencia de dolor musculoesquelético, un dolor que es en los músculos y en el esqueleto también, en la parte de los huesos, que es generalizado, que está asociado a una serie de puntos dolorosos específicos que ayudan a su diagnóstico. No, no es que cualquier persona le duela un dedo o le duela la columna o le duela la cabeza, puede decir que tiene fibromialgia, no, porque son 18 puntos que se encuentran a lo largo de todo el organismo. Hay un mapa para determinar el dolor en esos puntos. Que además esta enfermedad, seguimos, mire, ya ustedes pueden estar viendo, afecta la fibromialgia, afecta a las esferas biológicas, psicológicas y social del paciente o de la persona, y en algunos casos puede llegar a ser invalidante. Su evolución es compleja y variable. Miren, señores, nosotros en los grupos que hicimos de intervención con mujeres con fibromialgia, había mujeres que eh, mm, tenían un dolor que ni siquiera, no podían ni siquiera levantar una taza de café. Imagínense el dolor que podían estar sintiendo esas mujeres. Se quejaban mucho de que sus parejas no les creían, que pensaban que esto era que estaban fingiendo, que lo hacían para tener beneficio, o sea, son personas que son muy incomprendidas. Cuando una persona presenta un dolor crónico, a veces los demás no lo comprenden o no les creen porque por ejemplo, van a muchas pruebas de médicos, demoran años, incluso años en ser diagnosticadas, porque van a los reumatólogos, van al cardiólogo, porque los dolores son en 18 puntos distintos del cuerpo. Y entonces en las pruebas físicas pues no les sale nada, que la sangre la tienen bien, que esto lo tienen bien, que no tienen un tumor por aquí, que no tienen esto por allá, y entonces pues la gente cree que se están inventando el dolor, y no es cierto. Esto es una enfermedad que existe, que se llama fibromialgia, y que anteriormente se le decía fibrositis, pero que está totalmente reconocida. A día de hoy lo que pasa es que incluso hay médicos a los que les cuesta comprender la enfermedad y que demoran para diagnosticar a las personas con fibromialgia. Y antes de avanzar más adelante, quiero decirles que hay un porcentaje de personas que llegan a curarse de la fibromialgia, ¿ven? Del dolor crónico, pero por supuesto, tomárselo muy en serio, tomárselo por la labor, hacer las cosas que hoy voy a mencionar que están todas vistas a nivel de intervención para la fibromialgia. ¿Ve? Y lo que también para otros tipos de dolor crónico que también funcionan. Vamos a volver a compartir pantalla.
Vale. Fue descrita hace casi un siglo por Bower con el término fibrositis, ya lo había dicho, y en el 1993 la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la incorporó en su lista de enfermedades. Vale. ¿Qué también se sabe? Se sabe que en las pacientes o personas con fibromialgia el dolor se origina por una alteración, tanto a nivel central como periférico, en los mecanismos que actúan en la percepción, transmisión y modulación del dolor, aunque esto se hace que el umbral del dolor esté disminuido. ¿Qué hay otras teorías? Porque hay muchas teorías de por qué surge el dolor crónico. Hay teorías que dicen que es por problemas del sueño, los trastornos del sueño. Otras teorías que dicen que por problemas musculares. Otras que por alteración de los neuropéptidos, que por la alteración del eje hipotálamo hipofisiario. O sea, otras personas que dicen que son las causas psiquiátricas y psicológicas. O sea, pero pertenece a tantos grupos de médicos. Mire cuántos grupos distintos de especialistas aparecen en este listado, que verdaderamente se atiende con un equipo disciplinario, porque llevan de muchos tipos de medicaciones. Miren, ¿cuáles son los principales síntomas? Dolor, fatiga, insomnio o sueño no reparador, dolor articular, dolor de cabeza, piernas inquietas, hormigueos, fallos en la memoria, espasmos musculares o contracturas, dificultad de concentración, nerviosismo. Presentan por todo esto ansiedad, depresión, mareos. Les puede dar colon irritable, sensación de hinchazón, quemazón en las pies y las manos. Todas estas cosas o muchas de estas cosas pueden venir asociadas al dolor crónico. Que la edad de presentación fundamentalmente aparece entre los 30 y 50 años, aunque también hay casos de niñas ancianas, como les había dicho, y que por cada 7 mujeres que se enferma, solamente un hombre. ¿Cómo se diagnostica? Pues debe existir una historia de dolor crónico de al menos 3 meses de evolución, mínimo 3 meses para que te empiecen a considerar que tienes un dolor crónico. En las personas tiene que haber dolor en la presión, cuando te presionan en el punto que dices que te duele. De los 18 puntos sensibles, 11 de esos puntos deben presentar dolor cuando lo presionan, y que aunque tengas otras enfermedades, pues tienes un quiste aquí o tienes tal cosa allá o tienes una cosa, no tiene que ver con la otra. Usted puede tener otras enfermedades y además tener fibromialgia. O puede tener fibromialgia y después salirle otras enfermedades. ¿Cuál es el tratamiento actual? Bueno, pues la mayoría de las intervenciones, como les decía, porque ya ustedes vieron que tiene muchos síntomas de muchas cosas, se realizan en equipos multidisciplinarios, donde intervienen los neurólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, porque lleva todo una planificación a nivel de equipo para que la atención se dé lo más global posible a esa persona que está afectada por el dolor crónico. Y decirles una vez más que hay personas que se curan y salen de la fibromialgia. Es importante el cumplimiento de los tratamientos, pues con las investigaciones más recientes ya se conoce que con la fibromialgia el tipo de tratamiento que se está siguiendo no es curativo, pero ya digo que hay personas que se curan, sino que pretende ser preventivo de unos síntomas y paliativo de otros. Enseñarles a manejar el dolor, a convivir con el dolor. Hay mujeres que estuvieron en nuestra terapia, en el grupo de mujeres que atendimos, y incluso salieron embarazadas, parieron, y luego les voy a presentar otro testimonio, ¿no? De una famosa de aquí de España que todo el mundo conoce, que recientemente tuvo un niño. O sea que a pesar de tener la fibromialgia, ha vivido con eso, ha tenido ingresos y todo, pero a pesar de eso pudo salir embarazada y parir. Y otra persona que también ha hablado de que tiene fibromialgia es Lady Gaga, que saben que es una artista de mucho ímpetu, de muchos resultados, y también pues es paciente de fibromialgia. Miren, los tratamientos farmacológicos, como los están viendo, llevan amitriptilina, doxepina, ludoxeto, todas estas cosas. Y hay otros que son experimentales y otros que son para la fatiga. Voy a dejar de compartir porque quiero enseñarles aquí
quiero enseñarles que, por ejemplo, de uno de los fármacos que se ha hablado, déjenme ver si lo ven, ¿vale? Muy bien. Dice la gabapentina. Este es el famoso fármaco gabapentina que sale, que muchas personas lo toman. Eh, Estas son las gabapentinas, que son para la fibromialgia. Gabapentina. Vale. Vamos a volver a compartir pantalla para seguir con nuestra intervención. Ajá. Otros que son, ven que llevan fármacos para el sueño, la disautonomía, para el estado de ánimo, porque todo esto va por la cantidad de síntomas que tienen las personas que padecen dolor. El tratamiento actual no farmacológico, que no tiene nada que ver con medicación ninguna. Tratamiento con el psicólogo psiquiatra, las técnicas de relajación, la psicoterapia del tratamiento cognitivo-conductual, los cambios importantes en los estilos de vida, los grupos de psicoeducación, la terapia que puede ser a nivel grupal o individual, nosotros las hicimos por nivel grupal, practicar ejercicio físico regular, todo aquel ejercicio que puedan hacer, porque mientras más dolor usted tenga y mientras más se acomode y deje de hacer por miedo al dolor, más ocioso y más difícil le va a hacer las actividades de la vida cotidiana. La rehabilitación física pasiva, siempre que usted no pueda hacer una cosa que esté, porque hay personas que llegan casi a un grado de invalidez producto del dolor crónico. Ya le digo que había mujeres que nos decían que levantar la taza de café les suponía un esfuerzo. Créanme ese testimonio. Las técnicas posturales, la balneoterapia, el biofeedback, donde hay algunos estudios, la estimulación cráneoencefálica. O sea, que miren cuántos tipos de técnicas y terapias se han probado. Factores desencadenantes. ¿Por qué nace? ¿Dónde surge? ¿Por qué la fibromialgia? Bueno, miren, nosotros lo que vimos en los grupos, que casi todas las mujeres tenían un desencadenante que estaba asociado a un evento vital de estrés en su vida. Algo que les causó un estrés muy grande, cual son distintos los eventos que pueden, porque todas las personas no reaccionan igual frente a los eventos de la vida. Y ese comienzo de la enfermedad coincide con eventos vitales, ya sea un divorcio, una mudanza, una pérdida de trabajo, mujeres después del parto, el duelo por un familiar, cosas que han sido muy estresantes, lo han vivido con mucho estrés y a partir de ahí empezaron la historia de dolor. Ya lo pueden ver ustedes acá. Incluso el mismo hecho de padecer fibromialgia puede percibirse como un factor estresante. El dolor no se considera un fuerte estresor. El dolor se considera un fuerte estresor que a la vez genera una serie de estresores más. Y que el padecer o no tratarse, la ansiedad y la depresión pueden contribuir al mantenimiento y la exacerbación del dolor, manteniendo constante la intensidad del dolor, calificándolo como más insoportable. Por eso es importante aprender a manejar la ansiedad y la depresión. ¿Cuáles son las consecuencias de la fibromialgia? Porque la gente piensa, me voy a morir por la fibromialgia. Lo primero que hay que decir, no se va a morir por la fibromialgia, no se va a morir por el dolor crónico. Esta enfermedad no produce dolor ni hinchazón en las articulaciones, no es un reuma, no es reuma, no es artritis. No hay riesgo vital, quiere decir que no se va a morir por la fibromialgia y no hay degeneración muscular o articular. Actualmente decíamos que no había una curación definitiva a nivel de todas las personas digamos, que padecen fibromialgia, pero sí hay muchos pacientes que se han curado. Las recidivas quiere decir que se puede uno recaer, ¿no? Uno puede entrar en crisis, periodos donde usted está totalmente bien y no tiene dolores y periodos en los que cae en crisis de dolor de nuevo y entonces usted vuelve a acordarse de que usted padece al dolor crónico. Y bueno, la remisión quiere decir el cese completo se conseguía en aquel entonces en una minoría de casos y a día de hoy pues ya muchos más. ¿Vale? Ya decíamos que se asocia mucho con el estrés y quiero leerles esta parte del estudio nuestro donde dice que
eh, que muchas personas asocian el tema de cómo se sienten con el poco apoyo social con el que cuentan. Quiero decirles que para esto, nosotros, cuando yo fui a hacer mi tesis, claro que tuve que hacer un estudio grandísimo de todos los autores que han hablado de la fibromialgia, personas que han hecho sus tesis doctorales, personas que trabajan en otros hospitales y tienen muchas pacientes. Y sobre todo, lo que vimos en nuestro grupo es que predominan, señores, los valores tradicionales asociados con el rol que tiene que hacer una mujer. Y también son mujeres, las que nos tuvimos en nuestro grupo, que no querían dejar el rol de llevar toda la carga de la casa encima, querían seguir llevándolo y les costó, bueno, hasta que lo comprendieron, les costó que uno tiene que delegar, que uno tiene que distribuir, que uno tiene que aprender a, a compartir las funciones, porque todo el peso de la vida no puede estar en la espalda de una madre de familia, de la espalda de una pareja, ¿no? De uno como, como mujer, ¿no? Vamos a ver qué esfera afecta. Afecta la esfera biológica, la esfera psicológica, la esfera social y la esfera familiar y de pareja, por supuesto. Ay, ¿qué papel juega el aspecto psicológico y por qué una psicóloga está hablando de fibromialgia, verdad? Miren, hay una cosa que se llama el catastrofismo, que es el pensar que todo es negativo y esto es lo último y esto es el límite y todo me pasa, todo lo que me pasa es malo y porque ha pasado esto, ya esto no va a tener solución. Eso es el catastrofismo. Y eso, cuando una persona es catastrofista, esto es un factor de riesgo. La autoeficacia, es decir, mientras menos me veo eficaz para lograr algunas cosas o salir de los problemas, también es un factor de riesgo. El no tener o no compartir o no preguntar, no pedir ayuda, o sea que las estrategias de afrontamiento son, pues lo hago yo sola, o no lo hago, o no lo hablo, o no tengo amistades con quien compartirlo, no lo hablo con mis amistades, con mis familiares, me encierro en mí misma. Ese tipo de estrategias de afrontamiento también son factores de riesgo para que usted se trague todas las cosas negativas y entonces el cuerpo al final habla, el cuerpo habla y expresa el dolor de cualquier manera. Hay a quien le sale vitiligo y hay a quien el cuerpo le responde con dolor crónico, como es el caso de la fibromialgia. Y la asertividad, que ya ustedes han visto que tengo incluso un test de asertividad puesto en el canal de YouTube, donde es aprender a decir tanto sí como no y aprender a defender los derechos sin menospreciar los derechos de los demás, pero que si algo no les gusta, ustedes no se sientan incómodas por decir no quiero, no me gusta, rechazar ofertas, en fin, aprender a defenderse ante las situaciones que no gustan o saber responder cuando una situación sí gusta. Acá esto es el modelo biológico, psicológico, social de por qué, cómo surge la fibromialgia. No se los voy a explicar porque se nos haría un poco largo, pero si ustedes desean me pueden escribir por privado para que les explique todo este modelo de la fibromialgia. ¿Va? Y lo importante, rasgos de personalidad en pacientes con fibromialgia. Son personas emocionalmente dependientes. Presentan dificultades para comportarse asertivamente. Generalmente se identifican y actúan en función de roles rígidos de funcionamiento relacionados con el ideal, con aquello que soñamos cuando niñas, que cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser una relación de pareja, cómo tiene que hacer tal cosa. Ese rol, ese papel ideal que no queremos soltar de ninguna manera, eso está presente en las mujeres que tienen fibromialgia. Se caracterizan por ser excesivamente responsables y autoexigentes. Nos encontramos con muchas mujeres que son perfeccionistas, perfeccionistas al punto de, en algunas pacientes, ser obsesivas compulsivas, porque si decían, esto tiene que ser de esta manera, no son flexibles y esto tiene que ser así, y tengo que dejar la casa limpia, y personas que incluso les cogía la madrugada limpiando porque la casa, porque me lo dijeron mis padres, me lo dijeron mis abuelos, y tiene, o sea, ese rol femenino era como un capricho en que las cosas tienen que ser así para que estén bien.
ese exceso de responsabilidad que lo llevaban también a otras esferas de las cuales no voy a hablar, pues también está presente en los rasgos de personalidad. Fácilmente se sienten culpables o adoptan una posición victimista, no asertiva, cuando se proponen delegar en los demás o buscar ayuda para evitar la sobrecarga, las obligaciones y responsabilidades. O sea, cuando ya deciden buscar ayuda, pues lo hacen desde una posición victimista y esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Que al no expresarlo de la forma más directa posible, pues la gente a veces pues no les cree o piensan que lo hacen por fingir y entonces pues esto es un pez que se muerde la cola y no ayuda, verdaderamente no ayuda. El estilo de comunicación no asertiva no ayuda en el dolor crónico. ¿Cuáles son los aspectos que empeoran los síntomas? Vamos a los estudios psicológicos. Ya saben que los estudios psicológicos no es que cada 3 meses se haga un estudio psicológico porque se necesitan muestras grandes de pacientes, poner a prueba, hacer test, hacer todas estas cosas, llevan tiempo. Bueno, pues aquí ven, ya les había hablado del tema de la autoeficacia. Lo que es cuando usted tiene dolor, el hecho de que usted evite hacer actividades, se refugie en el sofá, o sea, el hecho de no afrontar la enfermedad también es un factor que empeora todos los síntomas. El locus de control externo, es decir, creer que las cosas dependen de cosas que están fuera de usted o que dependen de si una persona hace algo por usted o que digamos que eh, mmm, lo que le ha pasado tiene una causa externa, no la ve dentro de usted misma, de su estilo de usted como persona, pues esto también empeora, porque usted está esperando que algo, digamos, una acción divina sea la que le quite la enfermedad, ¿no? Entonces esto hace que usted no se movilice para salir del problema. Y aquí lo importante es movilizarse, conductualmente y emocionalmente, movilizarse. ¿Qué hay que hacer para mejorar los síntomas? Por tanto, aumentar la autoeficacia, mejorar la asertividad, reducir ansiedad, depresión, mitigar catastrofización. Todo esto fue lo que nosotros hicimos en un grupo de sesiones que tuvimos a lo largo de varios meses con mujeres que eran pacientes de fibromialgia ya diagnosticadas con la enfermedad de la fibromialgia y esas pacientes mejoraron muchísimo después de la intervención psicológica. Quiero explicarles brevemente que hay un círculo vicioso a nivel mental que hay que romperlo y esto también se enseña. Por ejemplo, cuando usted tiene dolor, le surge la ansiedad porque tiene dolor, esta ansiedad le lleva a tener más dolor, ese dolor le provoca más ansiedad y a su vez vuelve el dolor y como ustedes ven, ¿qué se hizo? Imagínense que esto es como un círculo. Hay un ciclo aquí en que el dolor lleva ansiedad y viceversa, y ahí no se rompe ese ciclo, y hay que romper el ciclo de la ansiedad para poder romper lo que es el ciclo del dolor crónico. Acá ven, esto es parte de las cosas que enseñamos en el tratamiento, como cualquier golpe, cualquier cosa llega al cerebro, lo importante es que se queden con que quien determina si voy a responder con que le voy a hacer caso al dolor o no, es el cerebro. Sí, sé que me dio un golpe, pero a partir de o tengo tal, o puedo o no puedo, quien determina en última condición cómo voy a responder al dolor es el cerebro. Por eso hay que enseñarles a ustedes cómo funciona el ciclo del dolor, como es una cosa verdaderamente, señores, que es de aprender. Yo solamente estoy haciendo un bosquejo para que ustedes vean de qué se trata. Cualquier otra cosa que ustedes quieran, me la pueden escribir por privado para no hacer de esta conferencia un tema tan largo, porque además es muy interesante, pero nosotros logramos que esas pacientes que estaban con la fibromialgia, con muchas sesiones, cambiaran sus estilos de vida, cambiaran sus estilos de afrontamiento, afrontaran mejor el dolor y ya les digo que incluso muchas volvieron a incorporarse a trabajar y otras incluso pues hubo personas que mejoraron completamente la relación de pareja y familiar.
Aquí ya están viendo todo lo que hablamos, factores que ayudan a mejorar el dolor, la relajación, las emociones positivas, el hacerse, por ejemplo, masajes, técnicas para la reducción de la tensión muscular y la activación nerviosa, los medicamentos, tomarse los medicamentos que el médico le pauta, porque es que todas las pacientes no llevan los mismos medicamentos, porque todas no tienen los mismos síntomas, todos los cuerpos son distintos y entonces hay que respetar un poco porque es que si no, ni los mismos médicos, si ustedes no respetan los tratamientos, ni los mismos médicos que los lleven, van a saber cuáles están funcionando y cuáles no. Y sobre todo los factores mentales, es estar ocupado e interesado en actividades, porque mientras menos ustedes focalicen en que se están sintiendo dolor y hagan la prueba, cuando ustedes están haciendo actividades, ustedes no están pensando en el dolor que tienen. Y entonces, poco a poco son menos minutos que están pensando en el dolor. Hacer actividades que lleven otro tipo de concentración, que no sea fijarse en su propio cuerpo, en qué me está doliendo, y hacer actitudes o cambiar para actitudes más adaptativas. Estos son los factores que abren las compuertas del dolor, quiere decir, en los niveles, todo lo que no he dicho, los niveles de actividad inadecuado, estar preocupado, mantenerse con depresión y ansiedad, mantenerse y regodearse en la irritación sin buscar soluciones, todas estas cosas, mantenerse súper irritado es un factor que también contribuye a que el dolor se exacerbe. Y la apatía, el negacionismo, el estar, pues, me niego a todo, no quiero hacer nada, estar apático, todas estas cosas, pues, es como hace un círculo vicioso. Y entonces lo que estoy es como que siguiéndole el ritmo al dolor y manteniendo el dolor presente. ¿Cuáles son las conductas del dolor? Cuando uno habla mucho de la presencia del dolor, entonces hay que evitar estar hablando las 24 horas del día, poco a poco, evitar estar hablando constantemente del dolor. Eh, eh, Tratar de mantener, de hacer en lo posible cosas que usted hacía en su vida cotidiana, habitual, no romper de golpe con todas las rutinas y conductas que se basan en intervención somática, sobre todo hay que buscar el equilibrio, buscar el equilibrio. No es que no diga que no le duele, quiero decir, a ver, no es que no digan que le duele, es que las 24 horas del día no estén focalizados en el dolor, ¿vale? Porque sí es importante que sí digan cuándo se siente bien, cuándo se siente mal, pero también hacer acciones. No es simplemente explicar, sino ser activo hacia la solución de los dolores. Y la familia, y decimos, y la familia, y la pareja. Bueno, pues miren, está primero que todo, está la paciente o la persona que siente el dolor, está la familia, la pareja, y está el entorno. Y entonces, como ven, todas estas cosas que nos estamos diciendo hoy, si a ustedes les parece interesante, no solamente se queden con que lo han visto, también compartan para que la familia, la pareja comprenda que lo que sienten es real, también se lo pueden explicar al entorno, que no decir, esto no me lo estoy inventando, yo me estoy sintiendo así, yo tal, o sea, esto es una forma de darles una psicoeducación para que ustedes conozcan lo que se maneja en el tema fibromialgia. Acá se habla también de modelos disfuncionales que no ayudan para el tema fibromialgia, tipos de familia y cuáles son los objetivos del tratamiento psicológico. Aquí lo están viendo, todos nuestros objetivos cuando hacemos un tratamiento psicológico, ¿vale? Enseñar al paciente a modificar sus creencias sobre la enfermedad, enseñar técnicas de afrontamiento que le permitan responder adecuadamente al dolor y a otras manifestaciones clínicas, ayudar a la persona afectada a controlar los aspectos emocionales, ansiedad y depresión. Todo eso se enseña, aprender a conocerse uno mismo, aprender a cuáles son mis límites. Y bueno, este trabajo que fue premiado a la publicación duró 11 sesiones que tuvieron cada uno el tiempo de duración de 1 hora y media con una frecuencia semanal y todas las cosas. Yo les voy a dejar también, miren, todas estas cosas para preparar la psicoeducación. Básicamente partimos de ahí, vamos a dejar de compartir. Partimos de trabajos que estaban publicados en todo lo que era internacional, España, de otros países que se estaban siguiendo
muchas investigaciones y bueno, a día de hoy, ahora les voy a hablar y les voy a compartir lo último en fibromialgia, lo más reciente. Hoy, a día de 2023, agosto del 2023.